Muy buenas tardes. Nos encontramos en Noviembre Azul, que es el mes del cáncer de próstata, cuyo objetivo es concientizar a la población en la importancia del diagnóstico precoz y manejo de esta patología frecuente. Soy Luis Alberto Coaila Ramos, soy médico asistente de este hospital. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar es acerca de algunos tabús frecuentes en la consulta y que requieren alguna respuesta desde un punto de vista didáctico. Esta charla está dirigida al público general para tratar de llegar en términos sencillos a la mayor cantidad de gente posible sobre la importancia de esta patología. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente a nivel mundial. La incidencia en los países del hemisferio norte es la más alta, llegando hasta 95 a 100 personas por 100.000 habitantes. En el Perú, de Sudamérica, país subdesarrollado, tenemos una incidencia de 48 por 100.000 habitantes. Nuestra incidencia es menor que los países desarrollados, menor que Estados Unidos, menor que Europa, menor que Australia. Sin embargo, nuestra mortalidad es mayor. A diferencia de los países desarrollados, cuya mortalidad ronda alrededor tiene una mortalidad muy baja, en el Perú nuestra mortalidad es de 16 a 18 por 100.000 habitantes. Tenemos mucha mortalidad. ¿Por qué? Porque la población llega muy tardíamente al diagnóstico. Tenemos una incidencia normal, pero tenemos una alta mortalidad comparada con los países desarrollados. A nivel mundial, en el año 2020, se detectaron más de 1.400.000 casos por habitante en la población mundial de cáncer de próstata. En el Perú, en el año 2020, se registraron alrededor de 8.000 casos. Representa el 20% de las neoplasias. 1 de cada 7 hombres son diagnosticados de cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Y 1 de cada 44 van a fallecer por esta enfermedad. Es por eso su importancia. Entonces, la segunda causa de muerte en el Perú es por cáncer de próstata. En el Perú mueren más de 2.000 varones en el Perú por año. Una tasa de incidencia de 48.6 por 100.000 habitantes. Y representa el 20% de las neoplasias malignas. Entonces, ¿qué es la próstata? Pues es una glándula que tiene una forma de una nuez, compuesta por acinos prostáticos. Se encuentra debajo de la uretra, debajo de la vejiga, y engloba la uretra, por eso que su crecimiento provoca síntomas urinarios. Se encuentra por delante del recto, por eso que lo podemos palpar a través del tracto rectal. Y envuelve la uretra prostática, que es la causante de la mayoría de síntomas urinarios. ¿Y cuál es la función de la próstata? Tiene una función completamente reproductora. Si no tuviéramos próstata, no podríamos engendrar, porque produce PSA, que es aquel líquido que permite liquefactar, separar el semen para que puedan salir los espermatozoides y fecundar. O sea, la próstata tiene una función completamente reproductora. Muy bien. Y esta próstata consta de 5 partes, siendo la parte transicional, la parte central, la responsable del crecimiento benigno y poco frecuente de cáncer de próstata. Y es la zona periférica, la cáscara de la próstata, la responsable del 70-80% del cáncer de próstata. ¿Por qué es importante esto? Porque una cirugía desobstructiva benigna, ya sea mediante cirugía abierta o cirugía endoscópica, no me cura un cáncer de próstata. Un paciente operado de hiperplasia de próstata, como la mayoría de hombres, se controla de manera igual a aquel paciente que no ha sido operado. ¿Por qué? Porque
La zona periférica es la parte que se queda en una cirugía benigna, a diferencia de una cirugía radical en la cual extirpamos toda la próstata. Esto es importante. Muchas veces escuchamos hablar a pacientes que los médicos le han indicado una cirugía para curarte del cáncer. Eso no es cierto. La cirugía benigna es una cirugía completamente desobstructiva, ya sea por síntomas persistentes, a diferencia de una cirugía radical que es por cáncer de próstata. Entonces, sabemos que la próstata es una glándula ubicada delante de la vejiga, envuelve la uretra, tiene una función reproductora, ¿ok? Y que consta de una zona periférica, donde asienta el cáncer, y una zona central, transicional, que es responsable del crecimiento benigno. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados a un cáncer de próstata? Hay 3 factores, los cuales no puedo modificar. En primer lugar, la edad. A mayor edad, mayor incidencia. Mi raza, no puedo cambiar mi raza. Y mi herencia. O sea, el cáncer de próstata tiene factores que no puedo modificar. Edad, raza y herencia. ¿Ok? A mayor edad, sobre todo a partir de los 50 años, aumenta mi riesgo. Más del 80% de los cánceres se diagnostica en mayores de 65 años, siendo el pico 72 años. Por eso es que es importante la edad de 50 años. La raza, más frecuente en la raza afroamericana, menos frecuente en la raza amarilla y de manera intermedia en los mestizos como nosotros. Y la herencia. Si mi padre ha tenido cáncer de próstata, yo tengo 1 a 3 veces más riesgo de hacer cáncer de próstata. Si lo ha tenido mi hermano, 5 a 11 veces más riesgo. Y los estudios genéticos también demuestran que los genes BRCA1 y BRCA2 también nos aumentan el riesgo de cáncer de próstata. Asimismo, hay otros factores de riesgo probables, como el aumento de comidas grasosas, el fumar, la obesidad y el uso de hormonas. Si bien no están asociados directamente a cáncer de próstata, está demostrado que pacientes obesos y diabéticos tienen cáncer de próstata más agresivos. Entonces tenemos un mito, que el cáncer solo ocurre en personas de la tercera edad. Como dijimos, es más frecuente a partir de los 65 años, siendo la tasa más alta a los 72, pero todos tenemos el riesgo a partir de los 50 años. Y hemos encontrado cáncer en personas jóvenes. No es lo frecuente, pero hay cáncer de próstata también en hombres menores de hasta 40 a 38 años. Por eso que se recomienda hacerse un chequeo anual a partir de los 50 años. Y si mi padre ha tenido cáncer de próstata o mi hermano ha tenido cáncer de próstata, tengo que empezar este despistaje 5 años antes, a los 45 años. Otro mito, tener el PSA alto significa tener cáncer de próstata. El PSA, que es el antígeno prostático, es una sustancia producida por la próstata que circula en rangos normales de 0 hasta 4 en la sangre. Cuando aumenta este valor, es decir, que este PSA ha roto por alguna alteración en el tejido prostático y se ha metido a la circulación y lo ha aumentado. ¿Qué puede haber roto esta arquitectura, esa anatomía? Lo puede haber adquirido una infección, una inflamación como una prostatitis o un crecimiento benigno. Entonces, tener el PSA elevado, mayor a 4, no es sinónimo de cáncer, porque hay condiciones que la pueden elevar: próstatas grandes, obstrucción, infección, portadores de sonda. Entonces, el médico especialista es el que discernirá con los exámenes respectivos si esta elevación del PSA corresponde, y también usando la clínica, la sintomatología, corresponde a un cáncer de próstata o a otra alteración. Si el PSA, que se dosa en sangre, cuyo valor va de 0 a 4, es de manera normal, y este 0 a 4 también es de acuerdo a la edad, porque si tengo 50 años, tengo que tener un PSA menor de 2. Ideal es si mi PSA está menor a 1.
lo que también me aleja la probabilidad de tener un cáncer de próstata. Si tengo a mis 50 años un PSA que, pues, si bien puede estar menos de 4, pero está más de 2, tengo que hacer un seguimiento más estricto y ver por qué está elevado el PSA en mi persona. Y cuando el PSA está entre 4 y 10, tengo 25% de chance de tener un cáncer de próstata. Y aquí hago uso de unas variables del PSA, como densidad de PSA, velocidad de PSA, cuánto aumenta el PSA por año, más de 0,5, tiempo de reloj de PSA o el índice de PSA, que es el PSA libre de PSA total. Cuando este PSA libre está en menos de 20%, también sospecho que esta elevación de PSA sea por un cáncer de próstata. ¿Ok? Entonces tengo que recurrir a una biopsia. Y si mi PSA está mayor a 10, tengo 50% de chance de tener un cáncer de próstata. Entonces, el PSA me indica, más o menos, por dónde puede ir esta elevación de PSA, y de acuerdo a su rango y su valor y la sintomatología. ¿Ok? Pero el PSA no va solo. Tiene que ir acompañado de otras maneras. Por eso, hay el mito de que el tacto rectal no es necesario. Doctor, ya tengo mi PSA normal, no requiero tacto. ¿Ok? El tacto rectal afecta la movilidad, eso no es cierto. Que si bien puede ser incómodo, es una prueba rápida, sencilla y barata. Y no causa dolor, no tiene por qué causar dolor. ¿Ok? Y que así como hemos dicho, hay varones que tienen cáncer de próstata con PSAs menores a 4. Muchas veces palpamos un nódulo con PSAs menores a 4 y suelen corresponder a cánceres indiferenciados, que son mucho más agresivos. Entonces, lo ideal es PSA y tacto rectal, van juntos. El tacto rectal es barato, no duele, no tiene por qué causar incomodidad. Y también me sirve para saber, si viene a consulta un varón con molestias urinarias, síntomas urinarios, puedo saber el volumen de próstata y si está inflamado o no, o si hay un tumor o no. Entonces, tacto rectal más PSA me permiten saber si hay sospecha o no de cáncer de próstata, porque el tacto rectal me va a permitir palpar la próstata, ver volumen prostático, saber si hay un nódulo o no, si la próstata se mueve o no. Porque eso también es importante, si que encuentro un cáncer de próstata, si esta próstata es móvil o no. Porque si es móvil, se trata de una enfermedad localizada. Pero si la próstata ya compromete márgenes, un cáncer localmente avanzado, o si ya es una piedra, una dura, ya posiblemente sea un cáncer metastásico. Y puedo prever qué tratamiento va a requerir, si un tratamiento localizado a la próstata o un tratamiento sistémico. Entonces, por eso es importante el tacto rectal. Porque muchas veces, solo haciendo uso del tacto rectal, puede encontrar un cáncer, en el 50% de los casos y sobre todo avanzado. Y si el tacto es sospechoso, también requiere una biopsia. Todo nódulo palpable posiblemente requiere una biopsia de próstata. Actualmente tenemos otras herramientas como la resonancia, que también me permiten saber si este nódulo, cuáles son sus características y si hay sospecha o no también de cáncer de próstata. Otro mito frecuente es, doctor, tengo la próstata grande, tengo cáncer. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque lo más frecuente en varones es la hiperplasia de próstata, es un crecimiento benigno. ¿Entendido? Los hombres tienen más hiperplasia que cáncer de próstata. Pero la hiperplasia la podemos controlar con medicamentos o cirugía sustitutiva llegado el momento. Pero un cáncer, sobre todo un cáncer de alto riesgo, es el cáncer que me puede matar, me puede causar muchas complicaciones. Por eso que el objetivo es encontrar cáncer localizado, aquel cáncer que pueda yo curar y controlar. ¿Y por qué el crecimiento benigno también puede dar molestias similares a un crecimiento, a un cáncer de próstata? Por irritación, obstrucción o infiltración. Entonces, próstata grande no equivale a cáncer. Próstata grande puede equivaler a un crecimiento benigno. Si tengo antecedentes en la familia, ¿aumenta mi riesgo? Eso es cierto. Como hemos dicho,
Si mi padre ha tenido cáncer de próstata, tengo 1 a 3 veces más riesgo de hacer cáncer. Y si mi hermano lo ha tenido, de 5 a 11 veces más riesgo. Y si en mi familia hay cáncer de próstata, tengo que empezar mi despistaje 5 años antes que la población general. Si soy de raza afroamericana, también 40 años. Y más importante, si en mi familia ha habido cáncer a temprana edad, alrededor de 50 años, también empiezo mi despistaje antes, pues son cánceres más agresivos. Circuló una información que hablaba que la actividad sexual disminuía el cáncer de próstata. Esto no se ha confirmado, pero si bien se ha demostrado que la eyaculación frecuente sí baja la probabilidad de tener un cáncer de próstata. Pero debe ser una actividad higiénica, con una pareja estable, para evitar infecciones que también me pueden alterar el PSA o me pueden provocar una prostatitis y me pueden confundir. O sea, la actividad sexual frecuente, el eyacular, entre comillas, tiene un factor protector. Otro mito que también refiere a la población es que la vasectomía, o sea, ligarme los conductos deferentes, aumenta el cáncer de próstata. Eso no es cierto. No hay relación entre la vasectomía, que es ligar los conductos deferentes para que no pasen espermatozoides, a tener cáncer de próstata. ¿El cáncer tiene cura? Sí. Tenemos altas tasas de sobrevidas cuando el cáncer se encuentra en estadios tempranos. ¿Ok? Porque tratamientos y armas tenemos. Cirugías, radioterapia, ¿ok? Que podemos controlar la enfermedad. Cuando ya hay enfermedad avanzada, la hormonoterapia y la quimioterapia me pueden retrasar la progresión o alargar sobrevida. Pero el cáncer de próstata sí tiene cura. Lo podemos controlar cuando lo encontramos en etapas tempranas. Pero esto cuesta, tiene costos. Una cosa es manejar un cáncer en etapas localizadas, ¿ok? Distinto a manejar cáncer en enfermedades avanzadas, que requieren manejos largos o de por vida, con bloqueo hormonal, o si hay metástasis visceral, quimioterapia, o manejos paliativos, manejos de complicaciones, fracturas, cirugías obstructivas, transfusiones, manejo del dolor, uso de narcóticos. Entonces, esos también tienen más costos. Cuando la enfermedad es más avanzada, implica más costos para el sistema de salud y para la familia. Por eso que el objetivo es encontrar cáncer localizado. El tratamiento del cáncer siempre causa impotencia. Esto sí tiene algo de razón, porque el tratamiento del cáncer, ya sea con cirugía, puede dar problemas de erección, ya sea con radioterapia, también puede causar disminución del libido sexual, disminución del deseo. El tratamiento hormonal también, al bloquear la testosterona, va a bajar el deseo sexual. La radiación también puede provocar problemas locales a nivel genital. Pero cuando es cáncer localizado y se plantea una cirugía radical y hecha en centros de alto volumen, de alta experiencia, como el INEM, podemos preservar bandeletas que van a poder preservar la erección, sobre todo en pacientes jóvenes. Podemos también preservar la uretra adecuadamente para mantener una adecuada continencia. Entonces, depende mucho en qué estadio está la enfermedad, si es localizado o no, y también depende dónde se trate la enfermedad, porque esa enfermedad tiene mejor éxito en centros de alto volumen, en centros de alta experiencia. Hay otro mito frecuente: yo soy sano, hago ejercicio, como sano, duermo mis 8 horas, eso significa que no tengo cáncer. Eso no es cierto, porque el cáncer de próstata de manera inicial no da síntomas. Y como hemos dicho, el cáncer de próstata tiene factores que no puedo modificar: edad, raza y herencia. No puedo cambiar mi edad, por más que sigas yendo al gimnasio a los 70 años. No puedo cambiar mi raza y tampoco puedo cambiar mi herencia. ¿Ok? Entonces, el estar saludable, que es lo ideal, igual hay que tener una vida saludable, no me previene un cáncer de próstata. ¿Ok? Y el objetivo es encontrar cáncer localizado
mediante PSA y tacto rectal. Porque como dijimos al inicio, la enfermedad es asintomática. Cuando ya hay sintomatología, puede indicar una enfermedad avanzada por crecimiento, obstrucción, infiltración. Puede haber dificultad para la micción, aumento de frecuencia urinaria, levantarme en las madrugadas, dolor pélvico, que puede indicar enfermedad localmente avanzada o enfermedad a nivel óseo, sangre al orinar o eyacular, así mismo, y sangrado. Y cuando ya hay metástasis, enfermedad metastásica, ya puedo tener tos con hemoptisis, dolor óseo, puedo tener problemas hepáticos, lo que indica ya la enfermedad se salió de control. Otro mito frecuente, muchas veces uno entra a internet y encuentra, hay páginas, y he visto una página colombiana que habla, ¿no?, que no hay que hacer biopsia de próstata, porque la biopsia esparce el cáncer. Es más, mucha gente, justamente ayer vi una paciente con otra patología, ¿no?, de riñón, que decían que le había dicho que no se haga biopsia porque esta biopsia iba a esparcir un cáncer. Eso no es cierto. En oncología, en cáncer, siempre hay que tener patología. Hay que saber a qué me enfrento para poder prever si va a requerir tratamiento y qué tipo de tratamiento le puedo dar para ayudar a esta persona. ¿Ok? Siempre en oncología hay que tener patología. Ese mito de que una biopsia esparce un cáncer no es cierto. Lo que pasa es que mucha gente ya llega con enfermedad diseminada, ¿entendido? Entonces ya tiene metástasis. Simplemente la biopsia está confirmando la patología, no está diseminando una enfermedad. Y como voy a repetir, en oncología no damos tratamiento si es que no hay patología. Entonces la biopsia es la extracción de muestras diminutas, son como hilos de tejido prostático para examinarlas en busca de cáncer. Puede ser con anestesia local, como hacemos en el hospital, que es tolerado por los pacientes, o con sedación, depende del paciente. Pero sí puede haber riesgo de sangrado de infección. Hay que descartar infección urinaria, hay que hacer un urocultivo previo, un perfil de coagulación. Y para poder prever riesgo de infección o sangrado. En el INEM hacemos biopsias con guía ecográfica y por sextantes. Mapeamos toda la próstata, ¿no? La base, tercio medio, ápex derecho, base, tercio medio y ápex izquierdo. Y ya sea por resonancia o por tacto rectal, vemos un nódulo, también lo biopsiamos. Entonces tenemos que mapear toda la próstata, porque el cáncer de próstata es multicéntrico. Puede que el nódulo que esté reportado como sospechoso no lo sea y que la enfermedad esté en otro lugar. ¿Ok? Entonces, siempre es una biopsia con guía ecográfica y por sextantes. Porque el objetivo, acá hay un gráfico, vemos cómo es el transductor transrectal, a través del cual se introduce una aguja fina y la cual biopsiamos la próstata. Biopsiamos la zona sospechosa y todo el resto de la próstata. Sobre todo si es una biopsia por primera vez. Cuando se requieren biopsias repetitivas, entonces ya cambia la metodología. Podemos hacer uso de la biopsia por fusión o la biopsia cognitiva. ¿Ok? Pero a grandes rasgos, en esto consiste una biopsia de próstata, cuyo objetivo es ver células. El patólogo, al microscopio, verá cómo está mi próstata. Porque es importante saber el grado de agresividad de la enfermedad. El patólogo me va a decir qué Gleason es. El Gleason es cómo se distribuyen las células, si se parecen al tejido normal o ya están de manera indiferencial. Mientras más se parezca al tejido normal, será un Gleason bajo, un Gleason 3. Mientras menos se parezca al tejido normal, será irregular, indiferenciado, será un Gleason 4 o 5. Es importante sobre todo esto para poder saber pronóstico y manejo del paciente. Una cosa es manejar un paciente con un Gleason favorable a tener un Gleason desfavorable. Y cuando hacemos una biopsia, un Gleason 3+3 es un Gleason de bajo riesgo, un Gleason 3+4, 4+3 de riesgo intermedio, y un Gleason indiferenciado de alto riesgo, un Gleason 4+4, 4+5 o 5+4. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si tengo un Gleason de bajo riesgo, como veremos después, puedo plantear hasta manejo conservador, hasta observación.
Sin embargo, si tengo un cáncer de alto riesgo, a este paciente lo tengo que tratar de manera agresiva, usando todas mis armas, porque es el paciente que va a fracasar en más del 50% de los casos y va a fallecer por enfermedad. Entonces, cambia mi manejo de acuerdo a la patología, de acuerdo al Gleason. Por eso que es importante tener patología. Porque no es lo mismo diagnóstico temprano que tardío. Distinto es tratar a un paciente mayor, joven, activo, a un varón joven, trabajador, a un paciente mayor, postrado, a un paciente joven ya postrado. Es distinto el manejo, a pesar que ambos pueden tener cáncer de próstata. Luego que hice el diagnóstico, ya a través del PSA y el tacto rectal, y me confirma un cáncer de próstata, tengo que saber a qué me enfrento. Eso se llama estadiaje. Tengo que saber el volumen de enfermedad. Y lo convencional es hacer tomografía de tórax, abdomen, pelvis y una gamografía ósea. Es lo básico, lo que hacemos en todos los hospitales. El estadiaje estándar convencional es con tomografía de tórax, abdomen, pelvis y gamografía ósea. Con lo cual se demuestra que la mayoría de metástasis están en los huesos. Al cáncer de próstata le gusta el hueso, sobre todo los huesos planos, columna, costillas, pelvis, calota craneana. Entonces, ese es ver dónde está la enfermedad. Luego vienen los ganglios linfáticos, luego viene el pulmón, luego hígado. Y menos frecuentemente cerebro, otras estructuras. ¿Ok? Entonces, el cáncer de próstata es más frecuente a nivel óseo. Ahí van las metástasis. Pero si tengo una enfermedad que está dudosa, no sé si paciente es candidato a tratamiento local o sistémico, ¿no? Una enfermedad localizada, localmente avanzada, puedo hacer uso de una resonancia multiparamétrica de próstata, ¿ok? Para saber si hay invasión extracapsular, vesículas seminales, lo cual va a cambiar mi manejo, ¿ok? Con los cuales puedo manejar un manejo localizado o manejo localmente avanzado, ¿ok? Y actualmente también hacemos uso de la RMN cuerpo total, cuerpo entero, que reemplazaría a la tomografía de tórax, abdomen y pelvis y gamografía ósea. Y en casos seleccionados, no como estadiaje para todos los pacientes, el uso de PET-PSMA, cuyo uso está recomendado en pacientes de alto riesgo. ¿Ok? Lo convencional es estadiaje con tomografías o RMN y gamografía ósea. Y en casos seleccionados, uso de RMN cuerpo entero y PET-PSMA. No todos los pacientes se manejan igual. Dependiendo del paciente, del caso, puedo hacer uso de PET-PSMA. Con un PSA mayor a 20, yo ya puedo tener metástasis ósea. Por eso es importante también saber el PSA inicial para poder predecir si este paciente tiene o no tiene enfermedad ósea. Y 90% de las lesiones son osteoblásticas, ¿ok? Que lo encuentran los radiólogos. Muchas veces pacientes debutan con una fractura patológica, un dolor lumbar, le hacen una radiografía simple, una resonancia pensando que es un problema de columna y encuentran lesiones osteoblásticas. Entonces, y tenemos que descartar un cáncer de próstata. Y luego son derivados al urólogo para que hagamos un tacto rectal y una biopsia. Porque 90% de lesiones óseas son osteoblásticas. Muchas veces el dolor de columna, la famosa lumbalgia, puede ser sinónimo de un cáncer de próstata. Luego que ya hice el diagnóstico, hice el estadiaje, o sea, con tomografías, gamografía ósea, me corresponde catalogar al paciente en estadios clínicos. Si es 1 y 2, que es localizado, si es un localmente avanzado, cuando ya la próstata está dura, no se mueve, o hay compromisos físicos seminales, o un estadio metastásico, cuando ya la enfermedad tiene compromiso ganglionar fuera de la pelvis, o tiene metástasis a nivel ósea, pulmonar o ganglionar. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en el Perú, a diferencia de los países desarrollados, tenemos mucho cáncer localmente avanzado y cáncer metastásico.
y la pandemia nos ha retrasado aún más. ¿Ok? El cáncer localizado, que es el cáncer que se puede controlar y curar, solo lo tenemos en el 20% de la población. La mayoría en el Perú, la gente que llega sobre todo a mi hospital, son cáncer localmente avanzado y metastásico, que como dijimos, son los cánceres que requieren tratamiento más largo y costos más elevados. O sea, aún en el Perú tenemos mucho cáncer localmente avanzado y metastásico. Nuestro cáncer localizado solo llega hasta el 20%. No ha aumentado nuestra tasa de cáncer localizado en estos últimos quinquenios. Por eso que el objetivo es encontrar cáncer localizado. Luego que hemos hecho el diagnóstico con biopsia, perdón, con PSA, la PSA y tacto rectal, luego la biopsia, luego el estadiaje para saber el estadio clínico, tengo que ver el pronóstico del paciente. Saber si mi paciente se va a poder controlar la enfermedad o no. Y esto va a variar de acuerdo al estadio clínico. Si es localizado 1 y 2, si es localmente avanzado, clínico 3, o si es metastásico grado 4. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto viene el manejo. Si es un cáncer localizado, es un cáncer de bajo riesgo, poco volumen de enfermedad, un Gleason 3 más 3, 6, hasta un Gleason 3 más 4, o 4 más 3, dependiendo del caso, puedo plantear vigilancia activa, que es observación. Pero no implica no hacer nada, significa que hacer controles, seguimiento, ya sea con PSA, tacto rectal, resonancia, y que sea una nueva biopsia al año, para saber si la enfermedad aumenta o no aumenta, y lo trato. En casos seleccionados, vigilancia activa. Y si manejo un tratamiento localizado, el uso de la cirugía radical, ya sea convencional, laparoscópico, robótica, o la radioterapia. Si el paciente ya fue operado antes de la próstata, lo más probable es que le indiquemos radioterapia. Si el paciente tiene muchas comorbilidades para una cirugía radical, por edad, cardíaco, entonces lo más probable es que indiquemos radioterapia. ¿Ok? En cáncer localizado, tanto la cirugía radical como la radioterapia son equivalentes. ¿Ok? Pero cambia la historia del paciente, cambia la edad del paciente, depende de la edad, comorbilidades, expectativa de vida y deseo del paciente. ¿Ok? Y esta radioterapia, dependiendo del factor de riesgo, si es de alto riesgo o no, va a requerir hormonas. Entonces, en cáncer localizado, vigilancia activa, cirugía radical o radioterapia. Tratamiento localizado. Y en estadio localizado, tengo una sobrevida a 10 años, o sea, va a estar viva la gente en 85 a 94% de los casos. ¿Ok? Esa es la diferencia con cáncer localizado. Tengo una más alta sobrevida. Pero si tengo una enfermedad ya localmente avanzada, ya la próstata es dura, no se mueve, infiltra la pelvis, ya cambia el manejo. Acá hago uso de otras herramientas. Uso tratamiento combinado, bloqueo hormonal, que va a variar de 18 meses a 3 años, y radioterapia. ¿Ok? El cáncer localmente avanzado, líquido 3, se maneja con bloqueo hormonal, que sirve para sensibilizar la próstata a la radiación, para oxigenarla, para bajar volumen. Y en centros de alto volumen, como en el INEM, se puede plantear terapia trimodal, que es cirugía radical, bloqueo hormonal y radioterapia, en pacientes seleccionados y en centros que tengan experiencia. No todos son candidatos a esa terapia trimodal. Lo más usual es bloqueo hormonal con radioterapia. ¿Ok? Acá vemos la foto de un acelerador lineal. Y en cáncer localmente avanzado, ya baja la sobrevida de 80 a 76% a los 10 años. Y cuando ya tengo enfermedad metastásica, el objetivo es bloqueo hormonal. Tengo que bloquear en mi cuerpo la testosterona, porque esa testosterona es la que hace que la enfermedad esté activa. El cáncer de próstata es hormonodependiente, depende de la testosterona. En cáncer localmente avanzado y en cáncer metastásico hay que bloquear la testosterona. ¿Ok? Y esta puede ser hecha de dos formas. Ya sea haciendo uso de
hormonas llamadas análogos o antagonistas de la GnRH, inyecciones, que hay de administración mensual, trimestral o semestral, o haciendo uso de la orquiectomía radical, orquiectomía bilateral, que es la extirpación mediante una cirugía sencilla de los testículos. Aún en el Perú, la orquiectomía bilateral, que es ambulatoria, de bajo costo y sencilla de hacer, sigue siendo una herramienta importante por costos, porque muchos pacientes vienen de provincia en los cuales no pueden tener acceso a las hormonas por inyectables. Entonces, en cáncer metastásico, la piedra angular es el bloqueo hormonal mediante una castración, ya sea quirúrgica con la orquiectomía bilateral o usando inyecciones. Y cuando ya hay metástasis visceral o cáncer de alto volumen, el uso de quimioterapia con docetaxel, que es bien tolerado por los pacientes. A diferencia de otros cánceres, la quimioterapia en cáncer de próstata es bien tolerada. El uso de docetaxel, por 6 cursos, es bien tolerado por los pacientes, no provoca los efectos que suelen provocar otros tipos de quimioterápicos. ¿Okay? Muchos pacientes tienen miedo a la quimioterapia porque asocian a caída de cabello, neutropenia, infecciones. Como repito, en cáncer de próstata, el uso de docetaxel, en casos que lo requieran, es bien tolerado. ¿Okay? Y actualmente ya tenemos también en la institución antiandrógenos de segunda generación, que me permiten intensificar el tratamiento en cáncer de próstata metastásico. ¿Okay? Está demostrado que aquellos pacientes que solo reciben bloqueo hormonal, comparado con aquellos que son intensificados con antiandrógenos de segunda generación, tienen mejor sobrevida, se alarga sobrevida, se retrasa la aparición de metástasis. Entonces, hay que intensificar al paciente actualmente, usando antiandrógenos de segunda generación como abiraterona que tenemos en el hospital. ¿Okay? Pero lamentablemente, en pacientes con cáncer de próstata metastásico, ya mi sobrevida a 5 años baja de 30 a 50%. Entonces, si tienes más de 50 años, hazte un chequeo una vez al año, porque el objetivo es encontrar cáncer localizado, cáncer que se pueda controlar, curar, cáncer que me dé menos costos al sistema de salud y a mi economía personal o familiar. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la escucha. Este mes nos encontramos en el mes del cáncer de próstata. Tenemos actividades dirigidas a la población general los lunes, miércoles y viernes. Entonces, al mediodía nos esperamos para seguir con estas charlas. El día de mañana hay consulta virtual. Están enviando las preguntas para que mis colegas encargados las puedan responder y absolver. Y recordarles que este domingo 9 de noviembre estamos organizando otro año más la campaña de despistaje gratuito para cáncer de próstata. Todo varón mayor a 50 años puede encontrar la ficha de inscripción entrando en la página del INEM. Se le va a realizar el PSA y tacto rectal a cargo del especialista del INEM. Todo el equipo del Departamento de Urología estará este domingo haciendo despistaje a varones mayores de 50 años mediante el PSA y tacto rectal. Así que los invitamos, ingresen a la página del INEM para inscribirse. El despistaje es gratuito. Muchas gracias.